Continuamos con nuestro video número 60 del libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos. Y estábamos todavía viendo esta sección del capítulo 4, versículos 12 al 13. Y tenemos estos temas importantes. La palabra poderosa, versículos 12 y 13. Vuelvo a dar lectura a los versículos 12 y 13. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta es la tercera parte del mismo tema. Miren, debido a su poder, la palabra tiene que ser predicada, la palabra de Dios, y tiene que ser enseñada desde los púlpitos o en salones de clase o en los hogares. La palabra, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, debería siempre ser expuesta desde el púlpito como un constante flujo de conocimiento con aplicaciones prácticas para la época actual. El trabajo principal de los guías en la iglesia, de los personajes llamados ancianos, los líderes en la iglesia, es asegurarse de que la palabra sea enseñada de forma continua, ya que la palabra tiene el poder de desnudar los secretos del corazón de los hombres y volverlos a la justicia. La enseñanza de clases bíblicas y el estudio en el hogar, así de beneficiosas como son, normalmente no tienen la fuerza y el poder de la predicación de la palabra de forma abierta y clara. La palabra tiene un poder que penetra. Esto puede ser tomado con el significado de que cuando alguien deja que la palabra permanezca en su corazón para meditar en ella, esa palabra culpará el alma de pecado. ¿Hemos hecho eso? Las personas en el día de Pentecostés se compungieron de corazón, según Hechos 2:37. O sea que fueron llenos de remordimiento. La palabra que les había explicado Pedro y los demás apóstoles, les había partido por la mitad. Estaban listos para arrepentirse y bautizarse, lo cual Pedro enseguida mandó que ellos hicieran, según el verso 38. Si usted nunca ha llegado hasta este punto, el de oír, arrepentirse y bautizarse, entonces usted quiere decir que tampoco la palabra de Dios ha penetrado en usted, ni usted ha sido seccionado o cortado por la palabra. Una explicación sencilla que puede resumir lo que la palabra es y puede hacer, de acuerdo a los versículos 12 y 13. Escuche, en primer lugar, es la palabra de Dios. En segundo lugar, es viva. En tercer lugar, es poderosa e impactante. En cuarto lugar, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. En quinto lugar, penetra. En sexto lugar, tiene un efecto regenerador, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu. En séptimo lugar, expone, revelando los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra de Dios refleja realmente lo que somos, incluso mejor que cuando nos vemos en un espejo. En el espejo se refleja simplemente el exterior de la persona, pero la palabra de Dios hurga en el interior de nosotros y nos hace tomar dos decisiones: rechazarla
o aceptarla y cambiar. No hay cuestiones intermedias. La palabra de Dios o se rechaza o se acepta como es. Y aquellos que toman caminos intermedios, sin aceptar la palabra totalmente, pero sí aceptando algún culto o practicando alguna religión, en realidad no podemos decir que están a medias, es que no han aceptado totalmente la palabra. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando llegue el momento final? Tenemos que rendir cuentas a Dios, todos. Repito otra vez el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todos tendremos que dar cuenta un día, los vivos y los muertos, bueno, ya también tendremos que dar cuenta un día a los muertos. ¿Por qué debemos predicar nosotros acerca del juicio final, acerca del juicio venidero? Pues porque todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, según dice el versículo 13. A pesar de que el escritor de la carta de los Hebreos le recordó varias veces a sus primeros lectores del juicio venidero, le recordó en el capítulo 6, verso 1, verso 2, capítulo 9, verso 27, capítulo 10, verso 27, es evidente que ellos, los primeros receptores de la carta, ya estaban bien familiarizados con esta doctrina bíblica, la del juicio final. Todos tienen o tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y Pablo lo enseña en 2 Corintios capítulo 5, versos 10 y 11. Debido a esta verdad, la cual Pablo aceptaba plenamente, él se sintió obligado a persuadir a los hombres a obedecer a Cristo. No hay nada que deba producir más temor en el corazón de los creyentes que el hecho de llegar a ser juzgados. Miren, en el Salmo 1, verso 5, se lee que no se van a levantar los malos en el juicio. O sea, en el juicio los malos no van a ser perdonados. Esto es, no van a ser aprobados delante de Dios. Habrá un solo juicio para todos, cuando ya llegue el final, según el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27. No hay tal cosa como dos juicios o más juicios separados por un milenio, en vista de que todos enfrentaremos al que nos levantará de los muertos. Juan capítulo 5, 28 y 29. Los ancianos, como se le llama o le llamamos a los guías, los líderes de la Iglesia de Cristo, van a dar cuenta con respecto a las ovejas a su cargo, las personas que tienen a su cargo, según Hebreos capítulo 13, verso 17. Para las almas desobedientes, el juicio implicará un horrendo veredicto que dice simplemente así: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Lea usted Mateo 25, 41. Sin la posibilidad de ser sentenciado a un infierno eterno, no hay mucho sentido ni poder en un juicio final, desde luego. No debemos evadir el tema, los que hablamos del Evangelio, por temor a su impopularidad general. O sea, simplemente porque le voy a caer mal a la gente, si les hablo acerca de la existencia del infierno, me debo de callar y no debo de decir nada. No vamos a hacer eso. Vamos a hablar como dice la palabra. Así que, cuando los hombres, la gente en general, hablan sarcásticamente del infierno, hacen bromas, hacen lo que ahora se llama memes, no les importa su naturaleza real. Para nosotros siempre es el tiempo de hablar con mayor insistencia acerca del tema del juicio final, el tema del infierno. Durante el día del juicio va a estar la situación muy triste, y más triste estará el predicador que
¿alguna vez predicamos acerca del juicio de manera poderosa, de manera que, aunque las personas se molestaran, pero que ya cuando llegamos a viejos, en nuestros años ya finales, nos volvemos muy amables, muy agradables, y entonces ya no les decimos a los perdidos que hay un infierno, para no lastimarlos, para no ofenderlos? No funciona así para los predicadores. No tenemos por qué detenernos, así los años ya estén acabando con nuestro cuerpo. El alma y el espíritu. Verso 12. En el verso 12, capítulo 4, dice el autor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El verso 12 habla de que la palabra de Dios divide el individuo en su interior. Entonces, nosotros cuando enseñamos, tenemos que hacer una distinción entre el término espíritu, que se deriva de la palabra griega pneuma, así como cuando escribimos el aire de una llanta y le llamamos el neumático. El pneuma es el espíritu, y tenemos que diferenciarlo de lo que es el alma. ¿Cómo vamos a diferenciarlo? Bueno, para el alma se usa la palabra, voy a usar la palabra así, pero también se pronuncia psique, alma. ¿Por qué vamos a diferenciarlo? Porque son dos cosas distintas, espíritu y alma. No es que sean variaciones del mismo término. A veces son difíciles de distinguir ambas expresiones, porque, entendamos, no es lo mismo perder el alma que perder el espíritu por la eternidad. En el libro de Mateo, capítulo 16, verso 26, le voy a dar lectura a Mateo, capítulo 16, verso 26, solamente para ampliar un poco acerca de el alma. Mateo 16, verso 26. Se los leo. 16, 26. Desde el 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Miren, en este texto podemos leer acerca de un alma muriendo. Y que bueno, ¿cómo se va a recuperar? Pero no se lee acerca del espíritu. Ahora, vamos a ver ahorita en Lucas 23, 46, cuando Jesús, estando en la cruz, encomendó su espíritu, su pneuma, lo encomendó al Padre, pero no encomendó su alma. Veamos Lucas 23, 46. Se los leo. Dice el texto desde el versículo 44, 23, 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, verso 46, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Por qué no encomendó su alma al Creador, al Padre, nuestro Señor Jesucristo? Pero sí encomendó su espíritu. Bueno, hay veces en las que alma parece incluir a toda la persona, espíritu, cuerpo, alma, y a las personas se les llama almas vivientes, como se hace referencia a las 8 personas o almas
que fueron salvadas en el arca. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20. Vamos a buscar en Primera de Pedro 3:20 y notemos cómo Pedro usa esa frase refiriéndose a Noé y sus hijos y las esposas de sus hijos. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20. Se los leo. Dice así el verso 19. El verso 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Esas pocas personas son las almas o las personas, las psiques o las suques, almas que fueron salvadas. En otras ocasiones, la palabra suque o alma parece querer decir lo mismo que espíritu. Ahora, el hombre, en efecto, como humanos, tenemos una naturaleza más elevada, lo cual tiene que ser lo que el término espíritu quiere sugerir. Puede que su naturaleza más baja sea su alma, sea su psique, lo que a menudo significa el instinto animal de la persona. El espíritu jamás constituye la naturaleza más baja del hombre. La palabra de Dios puede separar el alma del espíritu, del modo que puede separar coyunturas y tuétanos. Podemos de forma apropiada referirnos, como lo hace Hebreos, al cuerpo, el alma y al espíritu de una persona. No importa cómo veamos estos términos realmente, porque sabemos que Dios pondrá a salvo nuestra persona completa en gloria, incluyendo los nuevos cuerpos espirituales que han de ser salvos por la eternidad. Hemos explicado otras veces que en el día del juicio final, los cuerpos de todos los seres humanos serán transformados, de tal forma que los cuerpos de los justos puedan resistir en la eternidad el paso del tiempo y los cuerpos de los injustos puedan resistir también los castigos o puedan estar en la eternidad sufriendo eternamente. Un día Él aclarará también lo oculto de las tinieblas, según Pablo se lo dijo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 4, verso 5, lo que reside en nuestros corazones, y aclarará todo lo que tiene que ver con nuestra naturaleza. Los investigadores anteriores a esta época, personas muy cultas, estaban seguros al decir que la palabra de Dios puede hacer divisiones y distinciones que son imposibles para los seres humanos. Una muy buena explicación. En la carta de los tesalonicenses, la primera carta de los tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, Pablo insinúa una naturaleza tripartita en el hombre. Sin embargo, los intentos por distinguir entre el alma y el espíritu a menudo parecen ser muy forzados. Uno de estos intentos, o personas que intentan hacer esa distinción, dice así: el cuerpo es la casa del alma, el cual anima al cuerpo, y el espíritu es lo que Dios asigna para que dé direcciones al alma al animar el cuerpo. Nosotros hemos explicado que en el momento en que nosotros somos engendrados, Dios envía su neuma, su espíritu, a morar dentro de ese cuerpo que se está formando ya con la unión de las dos células, la femenina y la masculina, donde el ser humano va a nacer. Y entonces ese espíritu que viene a morar en este cuerpo es la parte divina. El cuerpo se va a desarrollar del ser humano y su psique también se va a desarrollar. Y el espíritu va a animar al alma a que se crezca, a que conozca más. El cuerpo también va creciendo. Y cuando nos convertimos en hijos de Dios, entonces el Espíritu Santo también viene a morar con nosotros
Entonces tenemos doble espíritu, el Espíritu Santo que mora con nosotros y que anima a mi espíritu personal que recibí cuando fui engendrado, para que me mantenga fiel y firme hasta la muerte. Es una invitación para que usted también experimente y conozca sobre todo lo que estamos hablando. Que tenga usted abundancia de conocimiento. Hasta luego.